Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la ciencia tras Overwatch. Si queréis ver la serie desde el principio, aquí arriba os dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Esta semana quería hablaros de Hannah Song, o D.Va para los amigos, y contaba con mi amigo Santi Alone para que os hablara de ella, pero resulta que me ha dejado un poco tirada, la verdad. En el último momento me ha dicho que no podía y claro, ahora no tengo nada que ofreceros. Pero bueno, que digo yo que algo podremos improvisar, ¿no? D.Va como tanque, pues no está mal, la verdad. Es cierto que desde que le nerfearon la matriz, pues es bastante menos útil en primera línea, pero aún sigue siendo útil. ¿Nerfear la matriz? ¿Qué dice de Dive? ¿Pero qué es eso? No. Tengo que intervenir. A ver, D.Va, ¿no? ¿Y qué cuento yo de D.Va? Si apenas tiene trasfondo. Bueno, a ver, así en líneas generales... Su nombre es Hannah Song, es jugadora profesional de videojuegos y vive en Corea del Sur, donde el gobierno ha estado intentando luchar contra diferentes ataques de los ómnicos. Para hacerles frente crean unas unidades robóticas de combate, y para pilotarlas contactan con varios jugadores de videojuegos profesionales, por aquello de que tienen unos reflejos fuera de lo normal y una velocidad de toma de decisiones impresionante. Y claro, la mejor del mundo es D.Va, que enseguida empieza a retransmitir sus combates en plan Twitch y se hace una estrella a nivel mundial, con su propia marca de refrescos y todo. Y poco más, ya veis que su historia tampoco es para tirar cohetes. No puedo hablar de ciencia porque lo único que haría sería desinformar, así que hablaré de videojuegos, de historia de los videojuegos, que creo que es para lo que me quería Nevesu por aquí. Además, D.Va es campeona de StarCraft, así que tiene sentido. Antes de nada, recordemos lo que entendemos por videojuego. Sí, parece muy obvio, pero es muy importante para lo que os voy a comentar. Según la Academia de la Lengua, un videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Quedaos con lo de que se visualiza en una pantalla, que es importante. Y ahora, quiero que cierres un momento los ojos e intentes visualizar el primer videojuego que recuerdas haber jugado. Yo lo veo muy claro, en mi caso es Oh Mami, una especie de clon de Pac-Man que jugaba de pequeño en mi Amstrad CPC. Es un videojuego de 1983, que para lo corta que es la historia de este medio, es bastante antiguo. O quizá no. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer videojuego de la historia? ¿Qué fue lo que comenzó todo este mundillo? Mucha gente responderá, por ejemplo, que fue Pong. Y es normal. Cuando pensamos en juegos muy antiguos, nos suele venir a la cabeza automáticamente este juego clásico creado en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dandy, fundadores de Atari. Pero, ¿y si os digo que Pong es en realidad una versión de otro videojuego anterior? Nolan Bushnell vio la demostración en 1972 de una videoconsola, la Magnavox Odyssey, y quedó fascinado por la simplicidad de uno de sus juegos, tenis. Esta consola, la Odyssey, era la versión comercial del prototipo creado por Ralph Baer en 1969, la Brown Box, llamada así por la cubierta de madera que protegía sus circuitos. Esta está considerada como el primer sistema doméstico de videojuegos de la historia. Como veis, hemos ido muy atrás en el tiempo, 1969, no está mal. Pero los juegos de la Brown Box tampoco fueron los primeros de la historia. Vayamos a 1961. 8 años antes de la Brown Box. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts estrenaban el enorme ordenador PDP-1. Los ingenieros decidieron comprobar hasta dónde era capaz de llegar este hardware y para ello escribieron diferentes programas. Así nació, de la mano de Steve Russell, Space War, el primer videojuego de naves. El concepto era sencillo. Dos pequeñas naves, cada una controlada por un jugador, tenían que aniquilarse la una a la otra. Para hacer el juego más interesante, en el centro de la pantalla había una estrella que ejercía una fuerza gravitatoria que atraía a las naves. Lo cierto es que es impresionante lo que se llegó a hacer con una máquina como el PDP-1. Aunque si hablamos de sacar partido de los aparatos electrónicos, tenemos que mencionar a Tennis for Two, creado en 1958 por Willie Higginbotham, que anteriormente formó parte del Proyecto Manhattan. Pues bien, para animar una jornada de puertas abiertas de los laboratorios en los que trabajaba en Long Island, Willie decidió crear un dispositivo mecánico conectado a un osciloscopio a modo de pantalla. Así nació el primer videojuego deportivo de la historia, Tennis for Two. Se controlaba mediante dos cajas metálicas que contenían dos elementos, un botón que servía para dar un golpe a la pelota y un regulador con el que se ajustaba la altura de este. Era un juego extremadamente sencillo. La pelota no era capaz de tocar la red, no controlaba la posición de los jugadores y por supuesto era incapaz de llevar un control sobre la puntuación. Pero recordemos que era 1958 y ni siquiera corría en un ordenador, era un osciloscopio. Casi hay unanimidad al decir que Tennis for Two es el primer videojuego de la historia. De hecho, en muchas publicaciones se trata como tal.
pero ¿recordáis cuando hemos hablado del concepto de videojuego y de que el tema de que se visualizase una pantalla era muy importante? Según la Academia de la Lengua, un videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Quedaos con lo de que se visualiza en una pantalla, que es importante. Pues es por lo siguiente. El primer juego con el que el usuario interactuaba con una pantalla, si contamos como pantalla una matriz de puntos, del que he podido encontrar información, es OXO, creado por Alexander Shafto Douglas en la Universidad de Cambridge en 1952. Douglas estaba realizando su doctorado sobre la interacción entre humanos y máquinas, y necesitaba un proyecto como complemento para su tesis. Usando un teléfono de disco como dispositivo de entrada, una computadora ESAC, uno de esos ordenadores gigantes del tamaño de una habitación, y una pantalla capaz de mostrar una matriz de 35 puntos horizontales por 16 puntos verticales, Douglas pasó a la historia creando el primer videojuego, OXO. Era básicamente un programa en el que el usuario jugaba a las 3 en raya contra la primitiva inteligencia artificial del ordenador. Cada una de las casillas del tablero correspondía a un número del teléfono de disco, del 1 al 9. Con el teléfono de disco, el jugador marcaba la casilla que deseaba jugar. El ordenador hacía sus cálculos y mostraba su jugada en la primitiva pantalla. Personalmente, y por lo que he podido ver, yo considero este OXO como el primer videojuego de la historia. Pero hay gente que va mucho más allá. Os presento al ajedrecista, un autómata creado por Leonardo Torres Quevedo en, agarraos, 1912. Se trataba de una máquina que funcionaba por algoritmos que era capaz de jugar al ajedrez contra un oponente humano, de forma totalmente automatizada. Utilizaba un brazo mecánico para realizar los movimientos y sensores eléctricos e imanes para identificar los movimientos de su oponente. Al no tener una pantalla como dispositivo de salida, no entra en la definición de videojuego. Pero si tenemos en cuenta que es una máquina analógica de principios del siglo XX, es todo un logro de la ingeniería. ¿Y vosotras y vosotros qué opináis? ¿Consideraríais el ajedrecista como el primer videojuego de la historia? Y por hoy poco más. La próxima vez que estéis a los mandos de vuestra Nintendo Switch, vuestro PC o vuestra PlayStation, pausad un momento, mirad la pantalla y pensad en todo lo que ha evolucionado esta industria en apenas 60 años de historia. Soy Santi y espero que hayáis disfrutado con el vídeo tanto como yo haciéndolo. ¡Nos vemos! Que en mapas de control es bastante versátil este héroe, pero a mí me gusta más en mapas de escolta, aunque de eso hablaremos en otra ocasión. Y hasta aquí este nuevo capítulo de la ciencia tras Overwatch. El próximo héroe del que hablaremos será Doomfist, así que si te está gustando la serie, dale like, y si no estás suscrito, pues no sé qué estás esperando, pues te perderás el próximo episodio. La verdad es que ha sido una pena que Santi Alón no haya podido participar en la serie, porque la verdad es que me hacía bastante ilusión. Aún así os dejaré, tanto al final del vídeo como en la descripción como siempre, su canal y sus redes sociales. Y yo qué sé, decidle que vais de mi parte y que estoy muy triste porque no haya participado o algo así. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo de la ciencia tras Overwatch. ¡Hasta pronto!